que mostremos, dice, la misma solicitud desde el principio hasta el final. O sea, no es solo de buenas intenciones o de pensamientos filosóficos a veces, ¿verdad? Sino mostrar. Y la manera de mostrar, hermano, cuando uno está contento, lo muestra, ¿verdad? Algunas veces riendo, algunas veces hasta llorando. Uno puede llorar de la alegría, como puede llorar de tristeza. También la tristeza se muestra. Pero si uno está rígido, como que es una estatua, no hay ninguna demostración. Y no, la vida espiritual es de demostraciones, hermano. Amén. Bien, yo le voy a invitar que usted abra su Biblia, perdón, en la carta a los Hebreos, capítulo número 10. Vamos a retomar algunos aspectos que he venido tratando en las últimas oportunidades que hemos compartido la palabra en nuestro culto de doctrina, y es acerca de la manera que debemos acercarnos a Dios. En el verso 22 nos dice que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Acerca de eso vimos la hipocresía, usted recordará, amén. La levadura de los fariseos, que dijo Jesús, ¿cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Dios no se agrada de la hipocresía. Luego dice que nos acerquemos a Dios en plena certidumbre de fe. Vimos la convicción que debe tener un cristiano, aún en contra o en medio de las circunstancias más difíciles. Por eso en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo dice, pero estoy convencido que ni siquiera fuerzas sobrehumanas me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero en cierta manera él está hablando de su testimonio, porque en el verso 35 habla de fuerzas y poderes humanos, tribulación, angustia, persecución, lo que dice ahí, ¿no? Usted lo puede revisar luego. Pero en el verso, creo que es el 38, ya no habla de fuerzas humanas, sino habla de fuerzas sobrehumanas, porque la muerte es una fuerza sobrehumana. ¿Quién puede decirle a la muerte, no, no me llevas? Hermano, cuando llega, llega. ¿Y usted ya está preparado cuando llegue, hermano? No, no estoy hablando de su servicio funerario y de su panteón. Y si contrata servicio funerario, hermano, contrate buena refacción, porque los hermanos comen bien en los funerales. No, me estoy refiriendo, hermano, a su estado espiritual. A eso me refiero. Y sobre eso, hermano, tiene que ver lo que hemos venido aprendiendo. Hoy vamos a pasar a un siguiente punto. Deseo concluir lo que tengo para compartirle, pero si no, lo dejamos a donde hayamos aprendido y le damos continuidad. Gracias a Dios no tenemos premura. Verso 22, es decir, en el sentido que aprender es lo más importante. Me explico. Verso 22 dice que nos acerquemos a Dios teniendo el corazón purificado de mala conciencia. Aquí lo vemos en el verso 22. Dice, acerquémonos, entendemos, a Dios teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Amén. Nuestro corazón debe estar purificado. Usted va a encontrar los que tienen la versión de las Américas y los que tienen o se apoyan en algunos recursos que la tecnología nos permite tener ahora, que dice, acerquémonos a Dios con un corazón rociado. Un corazón que esté rociado. Y eso lo encontramos, hermano, como una idea de las cosas importantes. Ahora, no debemos perder de vista que el hecho de acercarnos a Dios, hermano, es ahora el resultado de una disposición divina. Nosotros nos podemos acercar a Dios porque dice el verso 19 y el verso número 20, que usted tiene ahí un poquito antes en la cita que leímos. Nosotros podemos acercarnos a Dios porque Dios abrió un camino nuevo y un camino vivo. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino. Aquí le quiero dejar, hermano, tres aspectos bien importantes que yo voy a estar repitiendo con alguna frecuencia y recurrencia en diferentes oportunidades, porque yo necesito, y cuando digo necesito, hermano, no es porque lo considere a usted una propiedad mía,
sino porque yo, hermano, como pastor necesito hacer bien mi trabajo y proveerle a usted de los mecanismos que le permitan hacer discernimientos correctos. Usted no puede, cuando oye una enseñanza, cuando escucha una predicación, usted debe activar sus filtros. Pero si no tiene filtros, ¿qué va a activar? Y es que los filtros sirven precisamente para eso, para que uno pueda filtrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hoy en día se hablan muchas cosas que no son de Dios, que no tienen fundamento. Entonces, fíjese, cuando Jesús dice que Él es el camino, hay tres cosas, hermano, que usted debe, o se puede ayudar, se puede apoyar cuando oiga alguna enseñanza, aun cuando lee la misma Biblia, ¿verdad? Y una cosa es, es en el sentido de tres cosas que Jesús dijo: que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Amén. Entonces, fíjese pues, la enseñanza, la doctrina, la predicación, el discipulado, cualquiera que sea la manera como uno está recibiendo la palabra de Dios, debe señalar cuál es el camino. Y Cristo es el camino. Amén. Luego dice Jesús, la verdad. La verdad tiene que ser revelada. Hermano, ninguno de nosotros pudo ser salvo, pudo venir a Cristo, sino hasta el momento que Él nos fue revelado. Por eso es que uno habla, por lo menos en la experiencia de que los que hemos aceptado a Jesús ya con algunos años transcurridos, nosotros decimos: cuando yo no era creyente, cuando yo no era cristiano, cuando yo era inconverso, yo hacía esto y hacía lo otro y por aquí y por allá. Y hermano, uno tiene muy claro el momento en el que su vida experimenta un cambio. Amén. Pero ese cambio, ¿por qué se produce? Porque Jesús nos es revelado como Señor y Salvador. Nadie puede ser cristiano a menos que Jesús le haya sido revelado como Salvador. Porque hermano, cuando Jesús no ha sido revelado, uno está delante de las imágenes llamándole a la piedra mi Dios y al leño tú eres mi Padre, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí está uno en ignorancia, hermano. No digo esto, hermano, en ningún afán de ofensa, pero son cosas que la palabra de Dios nos alumbra. Hermano, para esta época, mire cuánta euforia se hace y cuánto movimiento y cuánto gasto y cuánta cosa sobre un error. Algo que no tiene ningún basamento bíblico, hermano. Es un desencaje de tiempos y de interpretaciones, pero como eso es muy beneficioso, ¿verdad?, para el error, hermano, por eso usted ve esos grandes movimientos que se hacen. Y hasta que a uno no le es revelado Cristo, hermano, uno no puede entender estas verdades. Entonces uno dice: soy cristiano. ¿A partir de qué momento? Que fue revelado Jesús a su vida. Por eso fíjese, el camino debe ser señalado, la verdad debe ser revelada, y luego Cristo dijo que era la vida debe ser manifestada. Usted, por ejemplo, hermano, y yo también, ¿no? Si decimos que somos cristianos y seguimos viviendo como vivíamos antes de ser cristianos, ¿ahí está la vida de Dios manifestada en nosotros? No. Por eso uno no puede decir que es cristiano y seguir viviendo la misma forma de vida que vivíamos antes. Y si la verdad nos ha sido revelada, el camino nos ha sido señalado, que se manifiesta en nuestra vida, que ahora nuestra vida es diferente. Amén. Entonces fíjese, pues se abre para nosotros, hermanos, la oportunidad de acercarnos a Dios. Esto es el resultado, como dice la Biblia, del ministerio de reconciliación del Señor Jesucristo a través de su muerte, cuando la brecha que se abrió entre Dios y el hombre como consecuencia del pecado, y que vino a ser, hermano, la evidencia en una criatura, la criatura humana, para ser muy preciso, de la separación. Pero hermano, esa separación ya venía de mucho tiempo atrás. De esto solo le voy a mencionar un par de cosas quizás, porque no es el tema. Pero hermano, hubo un momento cuando el reino se dividió y quedó separado en reino de luz y reino de tinieblas. ¿Cuándo aconteció eso? Como decía el personaje aquel de la televisión, ¿verdad? Ve tú a saber, decía. Uy, perdón. Hermano, magnitudes de tiempo que nosotros no tenemos ni la menor idea. Producto de esa misma división del reino, luego Satanás cayó, era Luzbel, ¿se recuerda? Y cayó. Mucho tiempo después, hermano, medido en ayones de tiempo, el hombre
vino a caer en la misma separación, o sea, las tinieblas cada vez tomando más dominio y más control, y el hombre también quedó separado de Dios. Entonces la única manera de poder reparar la brecha abierta era que la reparara Dios. Pero para poderla reparar tuvo que hacerse hombre y estar en esta condición de pecado, resistir la tentación del pecado. Por eso dice Hebreos, creo que es el verso 4, o capítulo 4, perdón, dice: tentado en todo, pero sin pecado. En ese momento Jesús cerró la brecha y dijo: yo soy el camino, y yo soy la puerta, y nadie puede venir al Padre si no es por medio mío. Amén. ¿Cuántos son de esa fe? ¿Cuántos tienen esa fe? Entonces demos una ofrenda de palmas a Jesús, hermano, porque tenemos esa fe. Ahora, resulta, hermano, que a partir de ahí, fíjese, uno está en la voluntad de Dios, uno está en los caminos del Señor. Voy a usar términos que usamos en nuestra conversación cotidiana. Estamos en las cosas de Dios, estamos en el camino del Señor, estamos buscando a Dios. Pero, hermano, usted no me deja mentir, ¿verdad? Usted sabe que a veces uno se siente cerca y a veces se siente lejos. Y cuando uno, hermano, producto de sus imprudencias, tiene algún su tropezón, se siente más lejos todavía. ¿Sí o no? Ahora, ¿en dónde se da el aviso de que Dios está distante? ¿En dónde se enciende la luz de alerta? En la conciencia. Porque nosotros, hasta antes de conocer a Jesús, esa conciencia no la tenemos activa. Por eso, hermano, es que las personas, uno ve a los malvados, hermano, hacen unos desmanes horribles. Hoy, hermano, ya uno se ha insensibilizado ante muchas cosas que pasan. Pero, hermano, uno ya no se escandaliza. Dice: encontraron una persona descuartizada en un costal. Y uno pasa a la página del periódico: otro más, dice. Ya lo ve uno como normal. Apareció la cabeza por acá y el cuerpo por no sé dónde. Y, hermano, uno ve masacres, ve esas gentes allá por el Medio Oriente que se explotan con cargas de dinamita y matan multitudes de personas. Y, hermano, uno ya lo ve como parte de las noticias. Entonces, algunas veces uno escucha a las personas decir: es que esa gente no tiene conciencia, dice. ¿Por qué son insensibles? Hermano, ¿por qué pueden hacer ese tipo de cosas tan horrorosas? Yo no sé si alguna vez usted ha tenido oportunidad, pero yo sí he visto esto. Ahora ya no se practica tanto, pero hace muchos años aquí en Guatemala era parte de la ¿cómo decir?, de la forma de vida, por ejemplo, que las mujeres sabían matar una gallina. Ahora, olvídese. Pone uno una patoja que mate una gallina y es más probable que la gallina mate a la patoja y no que la patoja mate a la gallina. Pero fíjese que era hasta un examen. Cuando llegaba el joven y llevaba a su novia a su casa con la que ya tenía planes formales y la presentaba, salía la suegra y decía: ¿y usted qué sabe hacer? ¿Sabe hacer tortillas? ¿Sabe cocinar frijoles? Y le ponían de examen. Algunas hermanas acá les habrán pasado ese examen. A ver, pues usted va a preparar ese pollo. No que lo habían ido a comprar, no, el pollo andaba caminando. Y si no sabía preparar el pollo, la madre advertía al hijo: tened cuidado, le decía, no sabe preparar un pollo. Ahora, si le dice la suegra a la futura nuera: ¿sabe preparar pollo? Va a cualquiera de las ventas de pollo que ya está preparado, ¿verdad? ¿Qué quiere? KFC, Pinulito, Campero. Pero luego, al irse perdiendo eso, se fue perdiendo la práctica, de tal manera que yo he oído personas decir: no, yo sería incapaz de retorcer el pescuezo a un pollo. Pero quienes tienen la práctica dicen: no, si tan fácil que es, mire, le da, hermano. Y el esposo, cuando ve eso, dice: aquí me tengo que portar bien, no va a ser que el próximo pollo sea yo. Tiene fuerza la hermana ahí para poder atornillar.
Hermano, ¿por qué esa gente sin Cristo hace esas cosas? Porque no tienen activa su conciencia. Y por eso uno sigue viendo, hermano, los desórdenes y se repiten los errores, todo lo que se ve en este tiempo, hermano. Mire, todo ha sido así desde los días de Roma. Las navidades, porque los primeros que celebraron la Navidad fueron los romanos, no los cristianos. Y hacían exactamente lo mismo, los mismos desórdenes. Y uno dice, pero ¿por qué hacen eso? Porque resulta, hermano, que cuando uno se convierte a Cristo se activa esta conciencia de lo que es pecado, de lo que está bien y de lo que no está bien ante los ojos de Dios. Por eso antes uno lo veía con normalidad. Uno estaba, hermano, en medio de la misma miseria, la misma mugre, la misma inmundicia, practicando las mismas cosas vergonzosas, hermano, que ni recordarlas es agradable. Pero cuando Cristo llega a la vida, entonces uno tiene conciencia y dice, pero ¿cómo era posible que yo hiciera aquellas cosas? Pero así es. Amén. Hermano, mira, esta es época en la que muchos adolescentitos despierta en ellos el vicio por el tabaco, el licor y todos los desórdenes y desmanes. Es la época propicia. Pero cuando no hay conciencia, eso se ve como normal. Hermano, cuando esa conciencia no está activa, se ve normal que un padre de familia, para celebrar el nacimiento de Jesús, se siente a la mesa con sus hijos y sea el primero que les da a beber licor. ¿Verdad? Porque estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Entonces el padre de familia encabeza la ceremonia y aquí está, vamos a brindar. Y los hijos inducidos a uno de los vicios más tristes que existen. Todos son, pero este es peor: el alcoholismo. Como no hay conciencia. Pero hermano, un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que ahora busca a Dios, jamás haría cosa semejante. ¿Sí me explico, hermano? Ahora fíjese, entonces dice la Escritura que ahora nos acerquemos a Dios teniendo el corazón purificado. Por eso en la ampliación que tiene ahí la versión de las Américas, quienes tienen ese mismo formato, dice 10:22, dice, teniendo nuestro corazón rociado, dice, rociado para ser purificado. Esta palabra tiene dos sentidos. Vamos a intentar aprender algo al respecto de eso. Y para ello vamos a ir al capítulo número 12, en el verso 22, 23 y 24. Hermano, acercarse a Dios tiene diferentes formas. Por ejemplo, cuando usted ora por su propia cuenta, sus propias oraciones, usted se está acercando a Dios. Cuando usted lee su Biblia, usted se está acercando a Dios, hablando de su devoción personal, su vida personal. Pero también, hermano, tenemos momentos en que nos acercamos como iglesia. ¿Me explico? Para los hermanos, si usted va en el bus, si usted va en su carrito a trabajar, hermano, uno puede ir, va oyendo sus coritos, va oyendo su predicación, digo yo, ¿verdad? Por lo menos es lo que uno como pastor espera, hermano. Un día vamos a supervisar las emisoras de los hermanos en los carros. Sí, hermano, para ir oyendo sus coritos, ir oyendo sus predicaciones. Oye, hermano, uno puede cargar un aparatito chiquitito, así una memoria, ¿cómo le llaman a esto? USB, pero hay una cosita de almacenamiento de información, hermano, y ahí puede cargar muchas prédicas. Ir uno bendiciendo su vida espiritual. Perdón, amén. Y en ese momento, aunque uno vaya haciendo otra actividad, pero uno se está acercando a Dios. Cuando usted ora, usted se está acercando a Dios. Cuando usted lee su Biblia, usted se está acercando a Dios, pero individualmente, como miembro del cuerpo de Cristo. Pero cuando venimos al culto, nos acercamos
como congregación. ¿Me explico? No digo que es mejor o no mejor una cosa que la otra, no, solo que son formas diferentes y las dos son necesarias, el acercamiento individual y el acercamiento congregacional. Ahora, usted en su casa también, hermano, usted puede hacer de su devoción, si usted quiere, usted puede cantar sus coritos y después orar o leer su Biblia y orar. El orden no es una cosa impositiva y usted se acerca a Dios. Pero luego venimos todos a la iglesia, ¿verdad? Entonces dice el verso número 22, vosotros, Hebreos 12, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Hermano, este lugar existe y no aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay un monte de Sión, hay una Jerusalén terrenal y en este momento no hay templo. Pero el monte está allá, el monte de Sión. Pero resulta, hermano, que es un monte que hoy está dividido. Una parte del monte es israelita y la otra es musulmana. Y en la ciudad, fíjese que es un punto neurálgico ahí para muchos conflictos políticos, económicos, religiosos. En la misma ciudad, hermano, confluyen, lo voy a decir visto desde la perspectiva de estudio que usa la gente que analiza estas cosas. En la misma ciudad confluyen las tres religiones más grandes del mundo: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y estas tres fuerzas, hermanos, son protagonistas de la última gran guerra. Porque la última gran guerra no va a ser por temas políticos, va a ser por asuntos de fe. ¿Me explico? Bueno, entonces, hermano, allá en Israel hay un monte que es el monte de Sión, hoy está ocupado, una parte es musulmana, otra parte es judía, israelita es el término que se usa hoy, y hermano, ahí cerquita están también en la parte cristiana, pero ellos identifican como cristianismo, hermano, a todas las ramas del cristianismo. No sé, porque no tengo los elementos para sostenerlo, si es así o no es así, hermano, pero no sé si hay representación evangélica ahí. Lo que sí hay es representación católica romana, católica ortodoxa. Entonces ellos dicen, aquí está los cristianos. No sé si habrá algún tipo de representación, alguna oficina de los cristianos evangélicos, eso no lo sé. Pero sí, ahí, hermano, está una sede del catolicismo romano, hay una iglesia de los católicos ortodoxos y está también el movimiento islámico, es decir, ahí en la ciudad, pero eso está allá en la de abajo. Además, hermano, ahí está lo que quedó de lo que alguna vez fue el templo. Pero de lo que está hablando el verso 22 del monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, no está hablando de lo que está aquí en la tierra, está hablando de lo que está en el cielo. ¿Y dónde queda el cielo, hermano? Usted ya fue, ¿sí? Y regresó, y deberíamos de ir muchas veces, y lamentablemente tenemos que regresar. Pero hermano, cuando usted logra entrar en la presencia de Dios, usted llegó hasta el monte de Sión y a la Jerusalén celestial. ¿Cuándo participamos del culto? Porque si solo somos observadores del culto, hermano, no llegamos ni a Misco. Menos al monte de Sión. Fíjese que se dice entre la gente que solo a veces nos rodea, ¿verdad?, que los pentecostales y principalmente los que somos herederos de la doctrina del LIM, todavía tizones encendidos,
dice que estamos locos. Pero hermano, cuando usted lo agarra el Espíritu Santo y lo ministra, usted ya no está aquí. Usted ya no está aquí. Y hermano, yo lo invito, lo exhorto, lo animo, lo inspiro a que se meta en la presencia de Dios hasta que sienta que sus entrañas le duelen hablando lenguas del Espíritu. Si le van a decir loco, ¿qué importa, hermano? Porque solo usted va a saber a dónde fue y lo que fue a recibir. Aleluya. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios, hermano. Quiera el Señor, hermano, que uno viviera en esa dimensión. Y yo sí lo tengo como una meta individual y pastoral también, hermano. Pero cuando usted, como se dice corrientemente, perdone que a veces uso algunas expresiones un poquito corrientes, pero como así hablamos, ¿no? Cuando usted pela cables, hermano, en el Espíritu, usted llegó hasta ese monte de Sión. Cuando usted regresa no es el mismo. Pero usted regresa y tiene los mismos problemas, pero los ve diferentes. Cuando está aquí, los problemas lo agobian. Amén. Pero cuando regresa fortalecido, usted ve las cosas y dice, bueno, algo hará Dios y algo hará el Señor, hermano. Algo hará el Señor. ¿Cuántos han sido socorridos por la misericordia de Dios? Hermanos, somos testimonios vivos del socorro de Dios. Hermanos, Dios nos ha sacado de unas que si no nos saca Dios, no nos saca nadie. Solo Él y su misericordia. Ahora fíjese, dice, os habéis acercado al monte Sión. Entonces, aquí es donde está, hermano, el punto que yo le mencioné. A esto lo coteja usted con el 10, ¿qué estamos? El 10,